Y en esta noche voy a hacer una corta reflexión, porque ya el tiempo se ha ido, sobre el pasaje que leímos. Esta tarde, cuando yo leí esta palabra, comencé a meditar que de pronto pudiéramos entender que es como si Dios a veces hiciera las cosas a medio. Mira lo que dice el verso 1, cuando Eliseo, profeta de Dios, le dice a esta mujer, que sabe que era esta mujer sunamita, porque era de Sunem, y Sunamita era su gentilicio, y Eliseo pasaba frecuentemente por su casa, y ella siempre estaba atenta, porque desde el mismo momento, mira, hay gente que tiene discernimiento, y cuando disciernen algo bueno, lo honra, lo venera. Y esta mujer discernió que aquel hombre que pasaba con aquel muchacho siempre por su casa era un hombre de Dios, hasta el día que le dijo a su esposo: vamos a hacerle un aposento para que cuando él se pase duerma aquí. Y hicieron el aposento, hicieron su cuarto, y le hicieron una cama, le pusieron mesa, le pusieron silla, le pusieron velones para que se alumbrara. Y cada vez que él pasaba, ella lo hacía entrar y lo hacía quedar. Y allí le brindaba comida. Y ese otro día el hombre se levantaba ya fortalecido y seguía su camino, porque él pasaba mucho, viajaba mucho hacia el monte Carmelo, donde él tenía su aposento. Y dice la palabra de Dios que un día Eliseo, sintiéndose bien atendido por ella, él quiso gratificarla, bendecirla con algo, y le dijo a su criado Jesse, ves y habla con ella, dile que qué quiere que yo haga por ella, si necesita que yo hable con el general del ejército del pueblo. Y Jesse la fue a buscar y la trajo, y Eliseo le dijo: mujer, ¿qué quiere que haga por ti? Tú has estado solícita por nosotros, nos ha atendido bien, quiere que hable por ti por el general del ejército. O sea, para dar una recomendación para que la atendieran bien. Y ella le respondió esta palabra y dijo: no, yo estoy en medio de mi pueblo. En otra palabra le dijo: yo tengo mi fieles, a mí todo el mundo me conoce, el general es amigo mío, entonces no necesito eso. Porque hay personas que a veces piensan que no necesitan nada. Hay personas que creen que lo tienen todo, y a veces son más miserables que el que ellos piensan que no tienen nada. Y resulta que Jesse le dijo a Eliseo, cuando ella le respondió de esta manera, era como si los hubiera desinflado, como si de pronto le hubiera dado una respuesta que no necesitaba nada de ella. Y Jesse le dijo: oh Señor mío, esta mujer no tiene hijo y su marido ya es viejo. Porque eso de que los viejos se casan con mujeres nuevas no es ahora, esto no es nuevo. Ahora es que nosotros le echamos lengua a los viejos de ahora, los tratamos de viejo verde. Pero antes, hermanos, los viejos se casaban. Vos ya era un viejito mucho y se casó con Ruth, que vino de allá soltera, de por allá de los campos de Moab. Y dice que Jesse le dijo: y su marido ya es viejo, no tiene hijo. Y Eliseo le dijo: mujer, para el año que viene, para esta fecha, amamantarás un hijo. Y él dijo: oh Señor mío, no hagas burla de mí. Pero el año siguiente, para esa fecha, la mujer estaba parida. Porque cuando Dios habla, la palabra se cumple. Amén. Cuando el hombre que habla es de Dios, la palabra se cumple. Por eso que nosotros no podemos hablar por emoción, nosotros no podemos profetizar porque yo digo, yo declaro, yo establezco, no. Nosotros podemos establecer cuando la palabra viene del cielo. No podemos establecer por nuestra propia condición, porque nosotros no somos los dueños de la palabra, no somos los dueños del mundo, no somos los dueños, hermanos, del milagro. Y resulta que el año siguiente la mujer estaba parida. Y esa mujer quedó contenta con su hijo, porque toda la vida había estado sola, solamente con su marido, el marido atendiendo allá en el campo, el trabajo, los trabajadores y todas esas cosas.
y ella solita iba a la casa haciendo los juicios. Y ahora que estaba parida, estaba contenta. Pero cuando el niño comenzó a crecer, más o menos como a los 8 años, dice que se fue al campo con el papá y los trabajadores. Y de pronto comenzó a decir y a gritar: un dolor de cabeza, me duele, me duele, me duele. Y el padre lo tomó y tomó un trabajador y dijo: ven, llévaselo a su madre. Y el trabajador se lo llevó a la madre. Y cuando llegó, ella se lo sentó en la rodilla y comenzó a sobarlo, pero ahí murió. Y cuando el niño murió, dice que lo acostó en la cama que ella le había preparado para Eliseo. Lo acostó allí y fue donde el marido que le dio un trabajador para que la acompañara en un burro a donde vivía Eliseo. Y cuando llegaron donde estaba Eliseo, Jesse la vio y salió con él y dijo: Señor mío, ya viene la sulamita. Y Eliseo le dijo: ven a recibirlo. Y dice la palabra que cuando ella llegó, Eliseo dijo: ¿todo bien? Y ella dijo: todo bien. Pero yo no te dije a ti que no hicieras burla de mí. Te estaba yo pidiendo hijo y tú me decretaste un hijo y me lo diste, y el hijo muerto. Y enseguida vino Eliseo y mandó a Jesse corriendo: Jesse, toma mi báculo y vete y ponlo donde está el niño acostado. Y Jesse cogió el báculo y se fue, pero la mujer me sale y le dijo: no, señor, usted no se queda, porque usted fue el que me lo dio, por palabras suyas fue el que me dio este hijo, y usted tiene que irse conmigo también. Y Eliseo se acabó y se fue con ella, pero a Jesse adelante. Cuando ellos iban a mitad del camino, ya Jesse venía para acá con la cabeza caída, porque fue a tirar el báculo y el pelón no se levantó. Porque esto de ese milagro no es de todo el mundo. Porque el que va a orar por un milagro tiene que ser una persona primeramente obediente a Dios. Segundo, tiene que estar lleno de la gloria de Dios. Y tiene que ser una persona que crea. Porque hay gente que se pone a predicar cosas que ellos mismos le creen. Hay gente que se pone a orar por otra persona que ellos mismos creen que el otro se va a sanar. Y esto es creer, hermano. Esto es como uno meterse como medio loco, creer que las cosas van a suceder. En una ocasión a mí me llevaron a orar por un loco, lo mandé a soltar, dijo: suéltalo. Casi siempre cuando yo voy a orar por un endemoniado y lo tienen agarrado, yo siempre digo: suéltalo, si me va a levantar a trocar, que me levante, pero a ellos no se va a ver dónde está la gloria de Dios. Pero yo siempre le digo a la gente: suéltalo. Porque no se ve, hermano. Entonces, Jesse fue y tiró el báculo al lado del pelado, y lo tiró, y el pelado se quedó muerto. Y se fue en busca de Eliseo con la cabeza agacha, porque no pudo hacer nada. Y la mujer traía a Eliseo por delante. Cuando Eliseo llegó, se acostó arriba del niño, puso su boca sobre la boca del niño, los ojos de él sobre los ojos del niño, la palma de las manos sobre la palma del niño. Y no sucedió nada. Luego salió y dio 7 vueltas. Y de pronto se volvió a acostarse el niño, y el niño abrió los ojos y comenzó a estornudar. Y Eliseo le dijo a Jesse: ya entrega a su madre, está vivo, y el milagro está hecho. Y la mujer quedó contenta porque el niño ya estaba resucitado. Amén. Y Eliseo siguió caminando, pasando por el Monte Carmelo y para acá, y entraba a la casa de la mujer y seguía entrando y comía, y la mujer ahora la atendía mejor porque le había resucitado el hijo. Pero un día Eliseo la llamó y le dijo: mujer, ven acá, toma tu familia. Y lo que dice el verso, dice: habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Si Eliseo era profeta y le estaba diciendo que Dios iba a enviar 7 años de hambre, y le estaba diciendo que se fuera, pero no le dijo para dónde. Es entender como que si Dios me está diciendo tienes que irte, pero yo no sé dónde te vas a ir. Y la mujer cogió su familia, su marido, todo, su familia, y se fueron a tierra de los filisteos. Porque aunque Eliseo no le dijo vete, le dijo vete a donde puedas. Mire, escuche bien en esta hora. Aunque Dios no te especifique qué es lo que vas a hacer,
no creas que Dios no está en el asunto. Aunque Dios no te especifique ni lugar ni fecha, porque hay gente que piensa que para que la palabra venga de Dios hay que darles hasta el número de cédula para que ellos puedan creer que sí vino la palabra de Dios. Y Eliseo le dijo, vete a donde puedas. Dios no le dijo a Eliseo, dile que se vaya a los filisteos, dile que se vaya acá, dile que se vaya. Y es como que si Dios le dijera que había que ir, pero no sabía dónde. Y ella salió, pero aunque no le dijeron para dónde, Dios la iba direccionando. Porque cuando el hombre y la mujer es temerosa de Dios, quien direcciona sus pasos es Dios. Amén. Hombre y mujer que sean de Dios y sean diablos que nos guíen, no son de Dios. Por eso que cuando usted es de Dios, usted no puede, hermano, dice la palabra de Dios, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a una cantina. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a un motel. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a un prostíbulo. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a una fiesta de toro. El Espíritu Santo te va a guiar al lugar donde se mueva su presencia. Amén. ¿Para qué? Para que recibas palabra de Dios, para que recibas aliento, para que recibas milagros, para que recibas vida, para que recibas restauración. A su nombre. Y esta mujer, Eliseo dijo, mujer, ahora escucha esto. A veces Dios habla así para ver cuál es la actitud de nosotros. La mujer pudo haberle dicho, ay, entonces ¿para dónde voy a coger? Si Dios te dijo que me dijera que me fuera, te tenía que decir para dónde me tengo que ir. Pero ella lo dijo así. Ella fue obediente. Ella recogió, y en el momento que estaba recogiendo, yo creo que Dios le dio a los filisteos. Y aunque los filisteos eran gente enemiga del pueblo de Dios, en ese momento, hermano, mire lo que dice la palabra, que cuando el hombre es íntegro con Dios, hasta sus enemigos hacen paz con él. Y Dios la llevó allá. Cuando pasaron los 7 años, y iba a contar los años, usted puede darse cuenta, escuche bien, usted puede darse cuenta que en esta historia, desde el principio hasta ahora, porque lo que hablé primero se encuentra en el capítulo 5, en el capítulo 4, perdón, el comienzo de la historia, y aquí estamos en el capítulo 8. Y del marido de esta mujer casi no se habla nada, porque el hombre pasaba directamente en el campo, trabajando, porque era un hombre responsable, que sostenía el hogar, la familia. Pero la mujer estaba allá en la casa, hermano, pendiente a las cosas de Dios. Y cuando vio este hombre que pasaba, dijo, yo voy a honrar a este hombre para que Dios me bendiga. Y para que Dios bendiga a mi esposa allá en el campo, para que no le dé, en medio del sol, no le dé ni siquiera un dolor de cabeza. Y comenzó a honrar a Eliseo. Y por la honra que le hizo Eliseo, mira lo que le vino un hijo que nunca había tenido. Cuando tú honras a Dios o a la gente de Dios, vas a obtener lo que nunca pensaste tener. Amén. ¿Usted sabe cuánta gente me puede decir? ¿Usted que yo soy mago para estarle dando una pastada? ¿Usted que yo soy mago para decir? Y esa es la gente, hermano, que usted los ve años y años y nunca cambian. Usted los ve que pasan años y años y nunca cambian ni su situación ni nada. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Jesucristo dijo, da y se os dará, medida buena, apretada, revestida y rebosante. Y hay gente que piensa que para prosperar es no dando, que para avanzar es retruñendo todo. Y en esto yo tengo un testimonio que yo vi. Hay un hermano, que ese hermano tenía un trabajo, pero ese trabajo que él hace, él tiene que salir para los pueblos a buscar los clientes. Y ese hombre llegó a tener una bendición tan grande que él no necesitaba salir para los pueblos, sino que ahí a la casa
le amontonaban trabajo, que tenía que buscar trabajadores para que le ayudaran a hacer los trabajos esos. Pero en la casa de ese hombre, todo el que llegaba comía. Y si no había comida, había acabado de comer y no quedaba comida, mandaba a comprar comida para que la mujer cocinara para que los que llegaran no se fueran sin comer. Y Dios lo mantenía bendecido. A su casa llegaba de todo. Ahora, ¿sabe que vino un hermano cachaco de Barranquilla? Vino un cachaco de Barranquilla cristiano y se dio cuenta de eso y dijo, pues, por eso que usted no prospera, porque es que usted Dios lo bendice y la bendición se la da el poco debajo de esto. Eso no es así. Usted coma usted después lo coma con media libra de arroz. Y el hombre la vio, porque mira, la gente le cree más a lo que dice el hombre que a lo que dice la Biblia. Le creyó el cuento. Vea, se puso que ese hombre no brindaba mentir. Pero también escaseó la bendición, que salía semanas enteras de pueblo en pueblo y no traía ni un trabajo de lo que hacía. Porque cuando usted se va en contra de la palabra, hermano, huye de usted la bendición. Se cierran las puertas. Porque no es lo que usted diga, no es lo que diga yo, no es lo que diga el uno, no es lo que diga el otro, es lo que dice la palabra, que dice, da y se os dará. ¿Qué dice la parábola de los talentos? Dice que al que le entregaron 5 devolvió 10, al que le entregaron 2 devolvió 4, y al que le entregaron 1 le enterró. ¿Y qué dijo el Señor? Quítale esa mina y dásela al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más, porque ese trabajó con esmero para bendecir mi obra, para bendecir mis finanzas. Porque el de los talentos representa a Dios. Entonces no me he salido del tema, hermano, sino que estoy haciendo referencia a estos otros pasajes. Entonces, la mujer estaba atenta en la casa. El marido allá en el campo, arando con bueyes, sembrando, produciendo, para que la mujer amaneciera con el pelo alisadito, con las uñas pintaditas, con el mejor celular del momento. ¿Qué me está entendiendo? ¿Usted cree que había celular? Bueno, la Biblia que yo leo dice que todo lo que hay ya fue y no hay nada que se haga nuevo. Entonces, ahí le puedo decir que no se sabe si hay allá arriba. Porque usted no ve las modas. Los pantalones primero comenzaron boca ancha, después lo reducieron a boquetubo, después lo tuvieron que volver otra vez a poner boca ancha, después otra vez lo pusieron boquetubo. Ya no encuentran que hacer porque es que lo que es ahora ya fue hace tiempo. Y ahora tienen que andar repitiendo, porque las generaciones van surgiendo y los que no conocieron, por lo menos el hijo mío tiene 21 años, no conoció los pantalones boca de campana, y para él cuando ve y yo le pongo un pantalón ancho se burla de mí. Ya, por lo menos usted me acabó para el 8. Pero él no conoció los boca de campana, esos que eran así, que le metían otra puntita de otro color y yo la gente se sentía, y el que tenía el pelo apretado se cogió como un tripe y se hacía un afro, hermano, y se sentía la última Coca-Cola del desierto. Y la gente esa era, hermano, la pinta del año, del ciclo, del momento. ¿Sí me entiende? Entonces, el hombre estaba trabajando en el campo para mantener su casa, había de todo. Pero la mujer estaba en el espíritu y dijo, ese hombre es de Dios y hay que honrarlo, hay que bendecirlo para que Dios nos bendiga. Y fíjate que lo honraron, hermano, lo bendijeron y Dios los bendijo con el hijo que nunca había podido tener. Porque cuando usted ama a Dios, cuando usted honra a Dios, hermano, lo que nunca ha podido tener, Dios se lo concede. Dios es el que da lo que ninguno puede darnos. Lo que usted quiere anhelar o tener y no lo ha podido, lo tiene en las manos de Dios. Y ahora, cuando digo que estaba meditando que parecía que Dios hiciera las cosas a medida, porque le dio un hijo, se lo quitó, pero luego se lo devolvió. Ahora manda una hambruna y la manda que se vaya y que se después, que yo le tocó dejar todo, casa, tierra, todo. Y se fue por 7 años. Pero cuando ella regresó a los 7 años, cuando regresó otra vez a su ley, dijo, voy a donde el rey, porque necesito que me devuelvan todo lo que era mío, lo que yo les abandoné. Y cuando ella mira, no sé si usted lo entiende como casualidad o propósito de Dios. Casualidad es tu vida, casualidad o es plan de Dios.
Si a ti lo que te pasa es casualidad, no es cosa que viene de Dios, porque Dios es un Dios de casualidad. Dios es un Dios de actualidad, que significa que ya Dios tiene todo programado. Porque lo que nos sucede a nosotros, todo está en el programa de Dios. Lo que Dios tiene para ti, ya todo está programado. Porque dice en su palabra que antes, hermano, que el mundo fuese, ya nos conocía. Y antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, ya sabía quién éramos nosotros. Entonces, ella salió ese día, llegaron ayer de tarde, y esta mañana salieron a la suerte para allá con el rey. Pero cuando ella iba llegando el rey estaba hablando con Jesse, y el rey le estaba diciendo a Jesse: oye, cuéntame, tú que eres el siervo de Eliseo, cuéntame las maravillas, los milagros que ha hecho Eliseo. Y Jesse le dijo: te voy a contar el más grande que yo leí. A una vieja se le murió el hijo, y él se lo resucitó. Cuando ve a la mujer le dice: oh, Señor mío, esa es la mujer, esa es la mujer, no es Lili, sino la que queda atrás. Esa es la mujer que mi Señor Eliseo le resucitó el hijo. Y ese es el hijo, ese que viene con ella, que está dentro de la palabra de Joana. Se lo resucitó. Y el rey enseguida lo llamó y le dijo: esta mujer, ¿es verdad lo que este trabajo está diciendo? Y yo: sí, Señor. Mi hijo se murió y Eliseo lo resucitó. Y yo no vengo para implorarte a ti por mis tierras y mis bienes. ¿Y sabe qué hizo el rey? Llamó a un oficial y le dijo: devuélvale a esta mujer todo lo que es de ella, desde el momento que dejó el país hasta hoy. Y en ese día los fieles de esa mujer le fueron devueltos. Porque cuando usted está en las manos de Dios, hermano, el diablo no puede adueñarse de lo que es suyo. Podrá hacer como quiera, pero lo suyo, lo que Dios le dio, es suyo. ¿Sí me está entendiendo? Lo que Dios te dio a ti es tuyo. Y aunque se fue por 7 años del país, Dios se lo tenía guardado. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Dios. Dios es el único que cuida tus bienes, Dios es el único que cuida tu vida, Dios es el único que cuida todo lo que es tuyo, cuida a tus hijos. ¿Dios me entiende? Por eso yo siempre le digo a la gente: mire, si usted tiene hijos, hembra o varón, no crea que usted los va a cuidar, porque hoy en día la gente tiene el corazón tan lleno de demonios que no le prestan atención a nadie, no respetan a nadie. Usted lo que tiene que hacer es ir a la presencia de Dios. Porque usted los cuida mientras que usted vea hasta donde le llegue el ojo. Pero después que se pierden de su vista, hacen de luna. Por eso usted no me va con el cuento que: ay, porque yo le digo a mi hijo, porque yo siempre me estoy diciendo, ya deja de creer ese cuentecito raro de que usted conoce el libro como le dice, ¿verdad? Mira, los pelajos le echan un chorrito de carne con cada ajo para hacer el frente, ¿verdad? Y están hablando de mentira. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, quien cuida es Dios, quien te guarda es Dios. Entonces nosotros no tenemos la potestad de cuidar, sino solamente aquí adentro. Amén. Por eso, ¿qué han adoptado muchos evangélicos? Muchos evangélicos llegan a la iglesia y son santos 3 veces santos. Pero cuando ya salen de la puerta para allá y el pastor, mire que una vez se dijo: ¿cuándo? Oh, si eso es una sierva, es porque yo la veo aquí, pero si yo no veo, no se sabe qué clase de sierva es. Así vive la gente. ¿Ya me entienden? Usted no sabe, mira, hay gente, hay hermanas, aquí en Marangue, no es en otro país, aquí en Marangue. Hay hermanas en muchas iglesias de aquí de Marangue que llevan una doble vida. A la iglesia vienen con una falda larga y después que sale, hermano, se ponen un ombligo afuera y cogen una moto, saber yo cuándo la llevan. Y entonces le dicen al pastor: no, si es una sierva, esa sierva no usa ni pantalón porque ella lo usa por ahí. Eso es lo que el pastor dijo. Yo no le dije a usted una vez que yo estuve en Cartagena y íbamos a una iglesia con una hermana que nos daba risa porque ella tenía, por debajo se ponía una mini y por afuera se ponía una pollera que le llevaba a los trabajos. Con esa llegábamos a la iglesia. Cuando veníamos a la casa, cogía, se abría la cierre de la pollera, la cerraba otra vez y la dejaba en la puerta de la entrada. Y se llevaba adelante dentro de la casa con la mini. Entonces, la mini entró dentro de la casa y para vaciar la iglesia, la pollera la iglesia. ¿Sí me entiendes? Entonces, todas estas cosas,
Escúchame bien. Todas estas cosas son cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser personas de un solo filo, de un solo vivir. No llevar dos vidas, sino una sola vida. Para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, ¿por qué hoy no se dan estos milagros? ¿Por qué hoy a veces clamamos y no vemos nada? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el corazón más íntegro a Dios. Amén. En estos días me decía que hay gente, yo he escuchado evangélicos aquí que me dicen, hermano, Dios me dio un mensaje para Juan el Bautista. Y yo les he preguntado, pero tú vives como Juan el Bautista. Porque para predicar como Juan el Bautista hay que estar viviendo como Juan el Bautista. Juan el Bautista dice la Biblia que él fue el último de los profetas en el sistema viejo, donde la palabra venía al nombre de Dios solamente. Ahora, todo el que tiene el Espíritu de Dios y es fiel a Dios, Dios le puede dar una palabra. Pero Juan fue el último de los profetas en el sistema viejo. Y Juan habló con autoridad porque él vivía en santidad. Y hoy hay gente que quiere predicar como Juan el Bautista, pero viven como Caín. Quieren predicar como Juan el Bautista, pero viven como Judas. Y eso sí no vale. ¿Sí no te entendieron? Entonces, cuando esta mujer le dice Eliseo, vete a vivir a donde puedas. Ella se fue. Pero, aunque no le dijeron, Dios la iba guiando. Y yo sé que Dios te va a guiar. Dios lo va a guiar a donde Dios quiere llevarte. Amén. Para bendecirte y regresarte y entregarte lo que usted le pertenece. ¿Sí me entiende? La salud, el diablo no se la podrá robar. Su finanza, el diablo no la podrá destruir. La integridad de sus hijos, el diablo no la podrá destruir. Porque nuestros hijos están en las manos de Dios. Usted lo que tiene que aprender es honrar a Dios. Honre a Dios y Dios lo honrará. Él dice, yo amo a los que me aman y honro a los que me honran. Y bendigo a los que temprano me buscan. ¿Verdad? Hay que levantarse temprano a buscar a Dios. Y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de temblor, tiempos de tsunami, tiempos de terremoto, tiempos de toda cosa, de muchas enfermedades. ¿Qué es lo que ha dejado el fruto de los misiles esos que tiraron allá en Ucrania, que tiraron en Israel, que tiraron en Pakistán? Enfermedades, esa tos seca que no se quiere quitar, no se nos quiere quitar, allá viene esa tos. Eso es pura radiación magnética. La tierra está contaminada, los aires están contaminados. Y en estos tiempos, cuando más tenemos que buscar a Dios, por eso usted no puede estar echando tanta culpa a los médicos, que ellos no entienden, porque son enfermedades que cada día son nuevas. Por eso usted va donde el médico, de un médico le manda una cantidad de examen que uno nunca los ha ido a ver, que una vez me dijo una hermana, me mandaron a hacer el examen de Ana, y eso que no es una cuestión de los huesos, pero que andaba con un dolor en las paletas que no las podemos ver, y que el examen de Ana. Y hay una cantidad de exámenes que uno ni conoce. ¿Por qué, hermano? Porque hay enfermedades nuevas que han surgido a causa de la destrucción que estamos viviendo. Entonces, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es necesario levantarnos y buscar de Dios. Usted sabe que hay un dicho mundano que dice que el que temprano se levantó, una cadena de oro se levantó. Aunque digan que el que se le metió más temprano se levantó. Pero usted no se ponga a pensar que se le va a perder nada. Usted va a ganar. Cuando se levanta temprano, busca la bendición de Dios. Cuando usted se levanta temprano y ora, usted se pone en las manos de Dios. Usted se levanta, hermano, mira, cuando uno se levanta temprano a orar, cuando amanece, hermano, se levanta livianito, como si le hubieran quitado 20 años de encima. Pero cuando uno pierde el deseo de orar, uno amanece como aburrido, como si ese día estuviera como más viejo que todos los días. Cansado, garroteado, parece que le había metido una leñera. Pero cuando usted ora, usted amanece livianito. Entonces, levántese y llore para que la gloria de Dios venga. Dios no nos ha llamado para estar en destrucción. Dios no nos ha llamado para estar
estar en fracaso, Dios no nos ha llamado para estar en derrota, Dios no nos ha llamado para estar, hermana, chicopalados, Dios nos ha llamado para que estemos en victoria, para que seamos bendecidos, y dice que nos llena de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gloria al Señor. Póngase sobre su pie y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta noche